Un grupo de policías recibe un llamado y van hasta un edificio abandonado, y al llegar observan que hay pisos subterráneos ocultos. Lo que ellos no saben es que se toparán con una secta que les hará vivir el mismísimo infierno del cual no podrán escapar. Todo comienza en la habitación de un niño. Podemos ver que se despierta en medio de la noche ya que escucha los gemidos lascivos de su madre. Él decide acercarse y tocar la puerta, pero está cerrada y nadie le responde. Entonces se dirige a la sala de estar y nota que el televisor está encendido, así que lo apaga ya que no hay más que estática. Luego de esto se dispone a regresar, pero percibe algo extraño. Ve unas luces rojas que le provocan imágenes horribles de sangre. Trata de pedirle ayuda a su madre, más aún cuando nota unas manos que se le acercan, pero su madre no abre la puerta pese a la desesperación del pequeño. Después de esto, la escena cambia al estacionamiento de un restaurante. Pronto, un joven que trabaja ahí entra al local. Escucha cómo los clientes, en este caso un grupo de policías que están descansando, conversan sobre temas comunes como apuestas y equipos de fútbol. El joven se concentra en los pedidos y en medio de su labor escucha que tocan la puerta trasera. Se trata de un hombre encapuchado que le trae un encargo. El camarero recibe un balde con carne y se lo entrega al cocinero para que continúe con su trabajo. Mientras tanto, uno de los policías se queja de un fuerte dolor de cabeza y de que sus compañeros siempre hablan de apuestas deportivas. Para cambiar de tema, deciden hablar de sus primeras experiencias. Uno de ellos comenta, tal vez en broma, que todos los turcos, o al menos la mayoría, tienen relaciones con animales. Luego de risas, otro cuenta una anécdota en la que conoció a una mujer que parecía sacada de una revista de modelos. Sin embargo, cuando estaban en el hotel a punto de intimar, se dio cuenta de que ella tenía un enorme amigo atado a la cintura. Todos se ríen y le preguntan qué hizo en ese momento. Él responde que ya estando sentado ahí, pues no tuvo otra opción que seguir hasta el final, como un verdadero hombre lo haría. El grupo continúa riéndose mientras recuerdan que un profesor de religión alguna vez les recomendó algo similar. En medio del ambiente distendido llega la comida. El joven camarero se ríe por la historia y uno de los oficiales se enfada y le pregunta por qué se ríe. El chico le responde que le pareció graciosa la historia, pero el policía aprovecha esto como excusa para generar un problema. El muchacho no sabe cómo reaccionar, pero su jefe aparece e intenta explicar que el joven no se estaba burlando de nadie. Es entonces cuando logran calmar un poco la situación y los sujetos se disponen a retirarse. Sin embargo, el joven no puede evitar comentar que si no fueran policías, las cosas no habrían salido tan fáciles. Mientras tanto, aquel integrante del grupo que tenía dolor en la cabeza se dirige al baño y nota la presencia de una rana. Y luego ocurre esto. Por su parte, el joven se ve obligado a enfrentarse al oficial que le había buscado problemas. Aunque logra conectar varios golpes efectivos, es derribado y también recibe algunos. No obstante, la pelea se interrumpe cuando escuchan los gritos del compañero que estaba en el baño. Rápidamente los demás oficiales corren a ver qué sucede. Luego de esto, el grupo se reúne, se fuman un cigarro y comentan lo ocurrido. Cuando llega el jefe, menciona que nunca antes algo así había pasado con esa intensidad. Suponen que podía tratarse de claustrofobia, aunque él siente que hay algo distinto en lo que acaba de ocurrir. El hombre que había estado alterado regresa con el grupo y asegura que ya se siente mejor. Como es quien suele conducir, dice que tomará el volante sin problema, así que comienzan el viaje. Aunque todavía muestra algo de preocupación por lo que vivió, sus compañeros empiezan a cantar una canción de amor que suena por la radio. Todos la conocen y el ambiente se relaja hasta el punto en el que incluso el conductor empieza a cantar también, y poco a poco la velocidad de la combi comienza a aumentar. Pero no es un accidente lo que detiene el momento, sino un llamado por radio a la policía. Están solicitando refuerzos cerca de un santuario, por lo que el grupo se dispone a dirigirse hasta allá. Mientras comentan la situación, el hombre que había tenido el dolor de la cabeza menciona que conoce esa zona, ya que circulan historias turbias sobre ese lugar. En medio de la charla, la radio del jefe empieza a fallar y el vehículo se detiene de golpe. El conductor afirma que vio algo extraño en la carretera. Cuando todos bajan, preguntan qué fue lo que vio. El hombre les dice que se trataba de una persona sin ropa que cruzó corriendo. De esta manera el grupo utiliza sus linternas, pero no logran ver nada. Sin embargo, escuchan que algo empuja el coche y se esconde entre los arbustos. Intentan atraparlo, pero se distraen al notar unas marcas extrañas en el vehículo. El jefe, sin darle mayor importancia, comenta que deben haber sido niños. En ese momento percibe algo fuera de lo común, una gran cantidad de ranas en el área. Deciden ignorarlas y continuar con el viaje, ya que su objetivo es llegar al santuario
santuario. Durante el trayecto le preguntan al conductor si realmente lo que vio fue una persona y no un animal. El hombre asegura que sí que era una persona, lo que genera una discusión en el grupo, pero esta discusión se ve interrumpida abruptamente cuando algo se cruza en el camino, lo que provoca que terminen estrellándose. Después de este accidente ocurre algo extraño. El miembro más joven del grupo, un chico llamado Arda, aparece junto a Ramsey en el restaurante que había visto anteriormente. Mientras ambos conversan, la mitad del grupo decide ver la televisión. En paralelo, Arda y Ramsey charlan sobre el pasado y sobre los sueños que han tenido. Comentan que tienen algo en común. Sus padres solían decirles que no debían hablar sobre sus sueños. Arda menciona que su nombre se lo dieron porque su madre lo soñó antes de que naciera. Luego recuerda que no mucho tiempo después de la muerte de su padre, fue al cine con un amigo. Tras la función hablaron sobre la pérdida, ya que ambos habían perdido a seres queridos. El amigo de Arda le contó que cuando su padre falleció, pudo ver cómo su alma salía de su cuerpo y ascendía. A raíz de esa conversación hicieron una promesa: el que muriera primero debía parecerse ante el otro, pero sin causarle miedo. Arda cuenta que después de hablar de ese tema ambos sintieron cierto temor y decidieron cambiar de lugar. Pasado un rato se despidieron y cada uno se fue a su casa. Arda recuerda que tras esa despedida sintió algo extraño. Esa noche tuvo un sueño extraño. En él se despertó de repente debido a unos sonidos raros que provenían de la habitación de su madre. Al acercarse, los ruidos se detuvieron como si la habitación estuviera completamente vacía. En ese momento notó que el televisor estaba encendido, así que decidió ir a ver qué es lo que estaba ocurriendo. Solo encontró estática en la pantalla, por lo que lo apagó, y al hacerlo se dio cuenta de que había algo en su propia habitación. Él intentó pedir ayuda a su madre, pero no recibió ninguna respuesta. Esto hasta que unas manos salieron de su cuarto y no tardó en notar que se trataba de su amigo, quien le pide que no tenga miedo. Después de esto despertó. Al parecer, Arda es el mismo niño que vimos al principio de la película. Continúa contando su historia revelando que al día siguiente recibieron una llamada. Su amigo con quien había ido al cine y había hecho esa promesa, perdió la vida poco después de aquella función. Tras relatar esto, Arda le dice a Ramsey que es la primera persona a la que le cuenta esta experiencia. Además comenta que después del incidente, su madre le explicó que estuvo sin reaccionar durante casi 10 días. También menciona que aquel sueño se repite con frecuencia hasta el día de hoy. Al escucharlo, Ramsey le dice que lo va a cuidar. Luego revela que actúa así desde la muerte del padre de Arda. Después el hombre le pide al chico que observe con atención el restaurante. Arda se da cuenta de inmediato de que todos se han ido repentinamente. Entonces Ramsey le señala a un sujeto que está detrás de ellos. Se trata del mismo hombre encapuchado que había traído la carne al principio. A partir de ese momento todo se vuelve extraño. Comienza a salir sangre del techo y también de debajo de las manos de Arda, hasta que finalmente él cae al agua y es atrapado por unas manos gigantes. Segundos después, Arda abre los ojos y se da cuenta de que estaba soñando. Había quedado inconsciente tras el choque, pero por suerte sus compañeros lograron sacarlo y junto a él salieron del río. De esta manera se encuentra con un grupo de personas extrañas que tienen un balde lleno de ranas. El grupo de oficiales les pide indicaciones, ya que necesitan saber con precisión dónde se encuentran, y se enteran de que están cerca del destino al que se dirigían. Es entonces cuando Arda nota que una niña realiza algo inquietante. Golpea el balde con las ranas como si estuviera anunciando el inicio de algo. Arda se queda pensativo, pero junto al resto del grupo decide no perder más el tiempo. Así que los oficiales se dirigen al lugar abandonado, donde se topan con una patrulla, la misma que anteriormente había solicitado refuerzos. No tardan en ingresar al edificio, pero al poco tiempo se encuentran con algo extraño, un objeto que parece formar parte de algún tipo de ritual. Los policías continúan explorando en el sitio y se cruzan con huevos podridos. El olor es tan nauseabundo que uno de ellos termina vomitando, aunque de todas formas deben seguir adelante. Es entonces cuando llegan a una habitación y ven a un hombre golpeándose la cabeza contra la pared. Ellos no dudan en acercarse. Le preguntan cómo se encuentra, pero notan que no está en sus cabales y que además tiene una herida visible en la frente. El hombre señala hacia otra puerta donde se puede ver una gorra de policía en el suelo. El jefe del grupo les indica que lleven al herido al coche, mientras que el resto continuará investigando en el edificio. Cuando llegan a la puerta señalada, descubren que hay varios pisos hacia abajo. Deciden descender. Uno de ellos, al avanzar, no tardan en encontrarse con más de esas ranas, y al seguir a una de ellas,
Él intenta defenderse, pero su arma se le cae debido al terror que le provoca la escena. El grupo de personas lo atrapa mientras grita completamente asustado. El resto del equipo continúa investigando y se encuentra con individuos cubiertos de sangre y visiblemente heridos. Todo indica que están siendo sometidos a torturas de carácter ritual. Como era de esperarse, también se cruzan con más objetos extraños que emanan un aura chamánica. No pasa mucho tiempo hasta que son descubiertos. Uno de los policías recibe un fuerte golpe en la cabeza con un gran martillo, mientras que Arda es perseguido por una mujer armada con un cuchillo que en ese momento estaba comiendo carne humana. El grupo logra reunirse en los pasillos del lugar y, utilizando todas sus fuerzas, corren para salvar sus vidas. Sin embargo, terminan cayendo dentro de un túnel. Arda se separa de su compañero Ramsey y de forma inexplicable llega a su antigua casa de la infancia. Ahí se encuentra con una versión de sí mismo, pero siendo un pequeño. Observa cómo unas manos lo atrapan y lo arrastran dentro de su habitación, cerrando la puerta detrás de ellos. Esto provoca que Arda regrese al restaurante, donde vuelve a encontrarse con Ramsey. Hablan una vez más. El hombre le explica que algo o alguien los convocó a ese lugar. Menciona que no sabe con certeza si realmente llegaron ahí con todo el grupo o si solo son ellos dos, y admite que no hay explicaciones claras para lo que está ocurriendo. Después de esta conversación, Arda recupera la conciencia y vuelve a encontrarse en aquel infierno. Observa que Ramsey está atado al igual que él. Lo que ve a continuación es una escena grotesca y colectiva. Está comenzando un ritual profano. Sin embargo, todo se detiene cuando se escucha la llegada de su líder, Baba, también conocido como el Padre. El hombre entra con calma y sin apuro. Recibe el respeto absoluto de sus seguidores. Se sienta, se lava las manos y se acomoda la cabeza. En medio de todo esto, uno de los oficiales encadenados le grita preguntándole quién es él y cómo se atreve a hacer eso con policías. Baba se acerca, sonríe y les da la bienvenida. Les afirma que ahora comenzará su iniciación y que pasarán a formar parte de la secta. Seguidamente, Baba se aproxima a uno de los oficiales y nota que tiene una herida parcialmente cosida en el estómago. Sin dudarlo, la abre y extrae sus órganos, y luego de esto le autoriza a sus seguidores a darse un festín con ellos. Baba se acerca a otro de los oficiales y le dice que ahora se unirá a ellos. Acto seguido saca una daga. Naturalmente, la gente intenta resistirse con agresividad, pero el miedo no tarda en apoderarse de él. Siguiendo el consejo de Ramsey, decide cerrar los ojos, aunque eso no impide que Baba le clave la daga directamente en el ojo. Comienza a excavar con violencia hasta extraer toda la materia del globo ocular. Luego introduce su lengua en la cavidad vacía y le indica a su asistente que es momento de iniciar con el ritual. De esta manera hacen que una mujer de mediana edad, de aspecto poco esbelto y con una máscara de cabra, entre en la sala y se coloque en el centro del cuarto. La escena se vuelve aún más perturbadora cuando obligan al oficial recientemente mutilado a tener intimidad con ella. El hombre, completamente aterrorizado, apenas puede reaccionar. Sus caderas se mueven por la fuerza aplicada por Baba, quien lo empuja hasta que finalmente culmina. Después de esto, el pánico se apodera del oficial, su cuerpo se tensa y enmudece. Sin más reacción, se queda sin vida, y en ese momento... Naturalmente, Ramsey y Arda quedan en shock, pero Baba no duda en continuar con los rituales de iniciación. Es entonces cuando intenta usar al joven como parte del proceso, pero Ramsey se ofrece en su lugar en un intento desesperado por salvar a Arda de aquel destino. Sin embargo, Baba se acerca al chico y lo observa directamente. En ese momento, el líder de la secta se da cuenta de que Arda todavía no está listo y que necesita esperar un poco más, así que cambia de idea y se dirige hacia Ramsey. Él lo elogia por haber cuidado del joven y menciona que gracias a él, Arda podrá descubrir quién es realmente. Tras decir estas palabras, le corta la garganta a Ramsey ante la mirada impotente y los gritos desesperados del chico. A continuación se muestra cómo la mujer con la máscara de cabra tiene un parto repentino y el bebé que nace es recogido por el asistente de Baba, quien lo lleva hacia otro lugar. Por su parte, Baba vuelve a acercarse a Arda, pero justo cuando la tensión alcanza su punto máximo, el joven aparece en otro lugar. Está en el restaurante. Ahí ve a Ramsey, quien le dice que cumplió su promesa hasta el final, la de cuidarlo pase lo que pase. Luego le dice que no tenga miedo y le recuerda aquella promesa que hicieron: el que muriera primero debía presentarse ante el otro sin asustarlo. Esto deja a Arda completamente desconcertado. La confusión aumenta cuando Ramsey le entrega una llave. Le explica que solo hay una llave en esta vida y que ahora le pertenece. Arda la toma. En ese momento, Baba aparece detrás y le dice que todo termina,
pero que todo también vuelve a comenzar. Entonces el joven reacciona y lo ataca clavándole la llave en la cabeza. De inmediato regresamos a aquel sitio abominable. Se ve que Arda logró herir de muerte a su captor utilizando la llave. Cuando el hombre caía al suelo, Arda no duda en tomar un objeto cercano y destruirle el rostro, provocando una lluvia espontánea de sangre con la cual se baña como acto de liberación. Después de esto sale del lugar y atraviesa un pasillo similar al de su antigua casa, el mismo que vimos al principio de la película. Finalmente, al cruzar ese espacio teñido de rojo, Arda sale del edificio abandonado, también cubierto por ese mismo color, como si todo hubiera sido parte de una pesadilla. Avanza entre los árboles hasta llegar a la carretera, donde ve un camión policial. Intenta detenerlo, pero el vehículo lo atropella. Por un instante se muestra que dentro del camión están todos sus compañeros. Al parecer, la persona que fue atropellada al principio de la película era el propio Arda. Sin embargo, lo más extraño es que al enfocarse el camión no hay nadie adentro, y lo más desconcertante es la sensación persistente de que todo está destinado a repetirse. Arda ha quedado atrapado. Todavía no está preparado para comprender lo que acaba de suceder. La película en efecto es bastante intensa, pero como en muchos relatos todo tiene explicación. En este caso no se trata de una explicación lógica, sino de una interpretación emocional y traumática. Y antes de compartirles mi lectura personal, mencionaré la versión más aceptada por el público en general que saqué de una página web. Básicamente Arda y sus compañeros están atrapados en una especie de bucle infernal, el cual se rompe una vez que Arda logra vencer a Baba. Esta idea se refuerza por el detalle de que el patrullero aparece vacío al final, además del hecho de que cuando ocurre el accidente al inicio de la película, los oficiales no encuentran a la persona que supuestamente habían atropellado, no hay ningún rastro. Por lo tanto, se interpreta a que todo se concluye con Arda librando a todos y rompiendo finalmente ese ciclo. Para mí, todo lo que vimos desde el inicio hasta el final no son más que los sueños de Arda, quien está atravesando su propio infierno para ser conscientes de sus traumas. Sin embargo, como todavía no cuenta con las herramientas necesarias y su entorno no es propio para ello, tendrá que vivir esa experiencia varias veces más hasta lograrlo. Cada personaje representa partes de su psique o personas importantes en su vida, o en el caso de Ramsey, una o más a la vez. Aquella escena final deja ver que no pudo escapar, sino que todo es una especie de falsa integración. La muestra más clara de esto es que nunca revela cuál es su trauma, solo se dejan pistas inconexas que ni el protagonista ni el espectador pueden entender del todo. Únicamente se puede deducir que todo está relacionado con una o varias pérdidas en su infancia, aunque no se menciona exactamente qué ocurrió. El hecho de que se refuerce que Arda tiene con frecuencia aquel sueño que vimos al inicio de la película solo deja en claro que tiene algo sin resolver desde la infancia. Además están las palabras del propio Baba, quien menciona que el infierno no es un lugar sino algo que lleva consigo mismo. Básicamente dice que todo está en el interior. Baba también comenta que todo termina, pero que todo vuelve a empezar. Esto es otro aspecto fundamental en la integración del trauma. Cuando lo hacemos, esa parte que se identificaba con él mismo muere, pero es algo necesario para que algo nuevo nazca. Por otro lado, Ramsey representa más de una cosa para Arda. Es su figura paterna, pero también una especie de representación de aquel amigo de la infancia al que perdió. Esto lo digo porque antes de morir, Ramsey menciona la promesa que Arda y aquel pequeño hicieron antes de que ese último perdiera la vida. En conclusión, para mí Arda no pudo escapar de esas pesadillas, ya que todavía no está listo para entenderse. Por ende, le tocará vivir aquel infierno varias veces, y creo que lo más aterrador es pensar cuánto tiempo pasará hasta que lo consiga. Y bueno, hasta aquí llegó el video del día de hoy. Sin duda alguna una película muy brutal que al final te deja un poco confuso, pero creo que si lo analizamos más a fondo pueda tener una explicación muy pero muy interesante. Pero bueno, de mi parte es todo, coman bien, duerman bien, no olvides suscribirte al canal, dejarme aquí abajo en los comentarios qué te pareció el video, y bueno, también puedes recomendarme películas o series para siguientes videos, y nos vemos en el siguiente video. Adiós. Comienza a matar. El miedo se siente tanto que ya lo puedes hasta tocar. Por más que lo intentes y corras, tú ya no puedes escapar. Comienza a matar, la noche ya cae.